que me gustaría trasladaros, ¿vale? Para ver realmente la mecánica de la casa 8, ¿vale? Ya que hay varias casas que pueden hacer que el prana sea disfuncional, ¿ok? Y otras casas que hacen que el prana sea más funcional y planetas también. Por ejemplo, os pregunto, ¿quién es el karaka del prana? Sol. Yo, Surya. Surya, ¿vale? Surya es del Life Force, es la vida del sistema solar, ¿vale? Surya. Por lo tanto, ¿qué puede pasar si hay maléficos con Surya? Afecta directamente el prana. ¿Ok? Es importante, ¿vale? Tenemos varios tipos de prana. Sabéis que la luna también tiene prana, los nakshatras son Vayu y pertenecen a Shiva, también dan prana, dan longevidad a las cosas. Hay varios puntos en el zodiaco donde tenemos longevidad. Por ejemplo, con los tres regentes de la casa 1, 8 y 10. Tienen que ver con la longevidad, ¿vale? Entonces, hay varios puntos y varios sistemas donde puedo ver esa longevidad. Pero la longevidad no significa siempre en buen estado de prana. Yo puedo morir de un infarto y tener un super estado de prana al día anterior. ¿Vale? Ok. Entonces, em, el, el prana, ¿vale? Está definido en Google o la mayor parte de los textos de Yoga New Age como fuerza vital, ¿vale? Básicamente es la respiración, es la exhalación de Brahma, ¿vale? Es el aliento vital de Brahma, ¿vale? Y digamos que esta definición de prana se da en los himnos y textos védicos, ¿vale? Em, Son un conglomerado filosófico donde dan diferentes interpretaciones y visiones del prana. Por ejemplo, el Artha Shastra, que es un Upaveda, igual que la Ayurveda. Os recuerdo que un Upaveda es una parte de un Veda que se puede coger de forma aislada, ¿vale? No es como Jyotish, que es Vedanga, que necesitas conectar con los demás Vedas. Por ejemplo, ¿no? En vaya lío os habéis metido, no lo sabéis. Entonces, digamos que Artha Shastra es una ciencia que va sobre la política, pero Artha es materia. También habla de alquimia y da, por ejemplo, 5 estados diferentes en el oro, aurum, por ejemplo. Y si sabéis bien, antiguamente diferentes formas de oro curaban casi todas las enfermedades, ¿vale? ¿Por qué? Porque están conectadas con el sol, por lo tanto, reconducían el prana, ¿vale? Reconducían el prana. Entonces, ahí habréis escuchado la plata líquida o plata coloidal, algunas formas de alquimia, ¿verdad? Y tienen algunos efectos. Eso se sabía ya en el Ayurveda, ¿vale? Entonces, Artha Shastra habla también de la materia, ¿por qué? Y de la construcción. ¿Por qué? Porque construimos sobre materia, ¿vale? Entonces, básicamente el concepto para mí más desarrollado viene de Brigu Rishi y de Kapila Muni, ¿vale? Ya sabéis que Brigu es el Rishi de Ardra y Kapila es el Rishi de Vishaka, etcétera, ¿vale? Y el concepto de Kapila Muni es la filosofía Shamkya, que es una de las partes más grandes de los Vedas, ¿verdad? ¿Os suena Shamkya, verdad? Entonces, habla de... ¿qué es Shamkya? Básicamente habla de cómo se desarrolla la realidad a través de las gunas y los tattvas, en síntesis, ¿vale? ¿Y de qué habla Brigu? Brigu habla de los panchakoshas, ¿verdad? ¿Os suena, verdad? En el yoga, Anamaya Kosha, la comida, Pranamaya Kosha, cuerpo energético prana, ¿verdad? Hasta llegar al Ananda Maya Kosha, ¿vale? Vijnana Maya Kosha, Mano Maya Kosha, ¿vale? Cuerpo mental. Entonces, ese, esos koshas lo que hacen son unas grabadoras de nuestro karma. Y cuando vamos a morir, esa información se traslada en un orden inteligente donde se configura nuestro siguiente cuerpo.
Y de eso se encargan que los devatas de los grajas, ¿vale? Los planetas. Es como una esfera planetaria, ¿vale? ¿Quién hace eso? Entonces, digamos que Capila explica la existencia en el cuerpo causal, ¿vale? Sutil y el plano físico. Entonces podemos, Samkhya, sí, Samkhya, con M, no Sankhya, Samkhya, Samkhya, ¿vale? Entonces podemos decir que el prana tiene la habilidad, Johanna, de pasar de un plano causal a uno sutil y a uno físico, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien podría explicar qué es el plano causal? Pregunto. O el plano sutil. Plano físico es donde estamos ahora mirándonos todos, ¿verdad? Entonces, el plano causal, ¿vale? Tiene una energía que no está diferenciada, que no está fracturada, es uniforme. Podríamos decir que es un campo no dual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta energía va después al campo sutil, al plano sutil, ¿vale? Donde hay una materia pránica, que es como un mare magnum, es como un mar de energía, ¿vale? Es como el oxígeno en la Tierra. No se ve, pero está, ¿vale? Eso es el prana en el cuerpo sutil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, em, en el plano causal están contenidas las gunas, ¿vale? Las gunas. Y en el plano sutil nacen los tattvas. ¿Para qué? El plano causal y el sutil crea el plano físico, el plano material, ¿vale? Entonces, el prana es un poco como el akash, penetra todo, ¿vale? Entonces, yo os pregunto, ¿creéis que el cuerpo puede almacenar prana? Uno dice que sí, después no veo caras, Ro está siempre con la cámara apagada, Carmen no la veo tampoco, ¿ok? I would like to see your faces. Ok, el prana no se puede almacenar y luego veremos por qué, pero el cuerpo es muy limitado. Lo podemos canalizar, pero lo que podemos almacenar es grasa, por ejemplo, para crear depósitos de energía. Podemos almacenar una vitamina, ¿vale? No todas, algunas sí, ¿vale? ¿Ok? Para generar unas funciones, pero el prana o circula bien, o circula mal, o no circula, y entonces morimos, ¿vale? Es como el aire, lo puedes tomar, lo devuelves, pero no lo acumulas. El prana es igual. ¿Ok? Es igual. Entonces, si entiendo esto, puedo entender por qué estoy metiendo esta narrativa en la casa 8, que la casa 8 gasta y obstruye el prana. ¿Ok? Es decir, muestra cómo no acumulas o no manejas bien el prana. La casa 6 tiene que ver cómo se restringe, cómo se bloquea. ¿Vale? Yo puedo tener el prana, por ejemplo, el udana. Es un tipo de prana que está, por ejemplo, en el sistema hormonal. Y mi tiroides puede ir mal, pero yo sigo viviendo, ¿ok? Pero hay pranas que son imprescindibles, ¿vale? ¿Ok? Entonces es importante que casa 6 obstruye, ¿vale? Genera un prana disfuncional. La casa 8 hace que sea una fuga, sea una fuga. Entonces, eso es importante. Ahora igual es mucho contenido, pero cuando alguna vez veas que enfermes y es porque estás en el dasha o el antardasha del regente de la casa 8 tendrá sentido la palabra prana, ¿vale? ¿Ok? Entonces el plano sutil es, no contiene las gunas, están en el causal. El plano sutil es donde, por ejemplo, está la mente, ¿ok? El mano mayokosha, por ejemplo, es donde tenemos la mente.
Es donde tenemos los pensamientos, esta nube, este iCloud, que siempre nos persigue, ¿verdad? Ahí está la mente. Es un mundo que es termodinámico. ¿Qué significa? Que tiene movimiento, ¿ok? Tiene movimiento. La energía mental, ¿qué es lo que hace? Confabula mundos de existencia real. ¿Por qué? Porque todo lo vivimos desde la mente, ¿vale? ¿Ok? Entonces, todo aquello que denominamos sanación pránica o Reiki o cualquier forma sí, de terapia o imposición de manos o cosas así, lo que hacemos es mover el prana, ¿ok? Pero, ¿por qué no son redundantes o 100% curativas en cánceres o sidas o algo grave? Porque lo que hace es mover el prana obstruido. Pero la persona tiene que tener mucho Shakti para coger prana del campo sutil, dártelo a ti. Y aunque aún fuera así, tú no lo puedes almacenar. Por eso enfermas. Eso no significa que no gastéis dinero en alineación de chakras, si queréis, ¿no? Es allá vosotros, ¿vale? Pero igual hacer una sadhana que vaya enfocada al sol es más efectiva, ¿vale? ¿Ok? Esto es mi opinión. O sea, encuentra tú tu verdad. Esta es mi opinión solo. ¿Vale? Ok. Hay personas que sí pueden generar movimientos energéticos, pero realmente que unas manos te puedan quitar un karma, pueden ayudar. Ok. Bien, entonces, el plano causal y el plano sutil se funden, ¿vale? Y esos tattvas del plano sutil generan nuestra realidad. Por ejemplo, nos vamos materializando. Los huesos son más densos que, por ejemplo, el tejido linfático, ¿no? ¿Ok? Que es más líquido, ¿vale? Tenemos diferentes densidades. Por lo tanto, el prana es un movimiento que ofrece actividad desde el mundo sutil al mundo físico, ¿vale? Por eso estamos conectados en varios cuerpos a la vez. Y toda esa información está en la casa 8. Planetas en la casa 8 te dicen cómo has tratado tus cosas en tu última vida, ¿ok? Si no hay nada, vete a esta mesa, al regente, y verás cómo has tratado las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando alguien tenga una conjunción Rahu-Sol, ¿ok? Quizá estaba haciendo un uso no honesto del prana, o por ejemplo, poco ético, o por ejemplo, poco consciente, ¿ok? ¿Vale? ¿Qué significa hacer un uso del prana no consciente? Eso es una cosa que iremos llegando, ¿vale? Entonces, digamos que el campo sutil, ¿vale? Que es el prano mayokosha, está atado al Raja Guna. Raja Guna. ¿Por qué? Porque es movimiento, ¿vale? Tú inspiras y expiras. Necesitas movimiento. Sattva es estático, ¿ok? Es plano causal, ¿ok? Entonces, dentro de todo este mar que insufla energía, del campo denso al sutil, al orgánico, ¿vale? ¿Qué, qué herramientas tengo yo para que eso fluya mejor en mi cuerpo? Aparte de la sadhana, yoga, pranayamas, la comida, por ejemplo. ¿Ok? Puedes comer una comida orgánica, ¿vale? Hoy en día cuestionable, o puedes comer McDonald's. ¿Qué prana hay en McDonald's? Ok, ¿vale? Hay cosas que nos gustan. Hoy se me antojan pequeños de queso, de verdad, ¿no? Pero eso sé que obstruye mi sistema linfático. Ok. Entonces, es importante que sepa que ese prana en el mundo físico lo trato mejor o peor con alimentos. Por ejemplo, una de las cosas que más restaura el prana es el sueño profundo. Puedes comer la mejor comida del mundo, pero si no duermes bien, you are done. ¿Por qué?
porque es la única cosa que regenera el sistema nervioso central. Y si el sistema nervioso central no va bien, no tienes atención. Si no tienes atención, no tienes sadhana. ¿Ok? Entonces, súper importante, porque casa 8 rige el sueño. Cualquier aflicción perturba el sueño, pero es la fase del despertar. ¿Ok? Es la fase del despertar. Hay una conexión. Casa 12 es la salida del cuerpo, ¿vale? Pero necesitas que la casa 8 esté bien para que haya regeneración, ¿ok? Y despiertes bien. O sea, ambas cosas son importantes, ¿vale? Son sueños distintos. Ujú. Aflicciones en la casa 8 no dan sueño profundo. Aflicciones en la casa 12 tampoco, pero es diferente. La fase del sueño es diferente, ¿vale? Digamos que está el sueño y el sueño profundo y la vigilia. Son los tres estados que Ramana Maharshi explica muy bien, ¿vale? Entonces, tengo, por ejemplo, en el cuerpo humano la, la capacidad de absorber pequeñas dosis de prana. Yo puedo comer 2 brócolis, pero no puedo. ¿Qué prana me va a dar eso? ¿Y qué prana va a absorber mi cuerpo de eso? Esa es la capacidad que tengo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Sol-Júpiter da mucha capacidad de absorber prana. ¿Por qué? Porque estamos trayendo el Akash, ¿ok? Y Sattva Guna. Estamos aumentando ese Sattva Guna, ¿ok? El Surya, por ejemplo, signos de Júpiter, también, ¿vale? O aspectado por Júpiter, ¿vale? Entonces podemos ver que, igual que en Nakshatras vimos que hay planetas que te separan de tu energía masculina o femenina, podemos ver que Rahu también separa. O sea, al final, los nodos, Saturno y de alguna forma Marte lo distorsiona, ¿ok? Pero no separa, son challenging para el prana, igual que para la energía masculina y femenina. Entonces, para cualquier cosa, ¿vale? Para cualquier cosa, ¿vale? Entonces, el tejido del cuerpo, por ejemplo, si encuentra una sola célula distorsionada, puede parecer una enfermedad que te quite del medio, ¿no? O sea, si una célula se rebota, igual en 3 meses ya no estás aquí, ¿verdad? Y nosotros no controlamos eso. ¿Verdad? Es súper importante. ¿Quién controla eso? Prana Maya Kosha, el prana, ¿ok? El prana. Entonces, viendo que la casa 8 puede estancar cosas, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? Con el tiempo, para mí lo más efectivo para la casa 6 y casa 8 tiene que ver con el detox, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que a nivel físico obstruye el prana? Un desequilibrio de tattvas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi hígado siempre trabajando, empezará a ensuciar la sangre y las toxinas se esparcen por todo el cuerpo, ¿ok? Para eso se toma trífala en Ayurveda, para sacar las toxinas de la sangre y de los órganos, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, Ayurveda es es un shastra entero que está dedicado a desobstruir el prana, ¿no? Todo la Ayurveda va sobre cómo sacar las obstrucciones del prana.